Uno de los aspectos a tener en cuenta en los negocios es conocer exactamente el grado de confiabilidad de nuestra clientela para con el cumplimiento de sus obligaciones respecto a la facturación. Así como es importante conocer el grado de confiabilidad de nuestra clientela, también en ocasiones resulta interesante saber el grado de confiabilidad que yo tengo para con los proveedores en el cumplimiento de mis obligaciones en cuanto a la facturación que ellos me realizan. Vector para eso le ofrece dos prestaciones. Una que permite analizar a mi clientela y otra que me permite analizar a mi empresa respecto a mis proveedores. Vamos en este tutorial a ver el cumplimiento de la clientela respecto a la facturación que yo realizo y en general es a lo que yo pacto con el cliente. Pongamos por caso, yo hago una factura con un vencimiento a 30 días. Bueno, en teoría yo pacté con mi cliente que me va a pagar a los 30 días. Esta prestación lo que me permite realizar es el análisis de los desvíos respecto a lo pactado, en este caso con el cliente. Para ello vamos a cobranzas, informes y consultas, análisis, cumplimiento. Antes de desarrollar la forma de utilización de esta prestación, vamos a intentar explicar con exactitud qué es lo que hace el sistema, que si yo lo pretendiera hacer en forma manual sería sumamente tedioso. En principio, el sistema lo que hace es, se basa en todos aquellos comprobantes que están aplicados, o sea que es trascendental hacer la aplicación de las cobranzas o en el caso de proveedores de los pagos, y en base a las aplicaciones determina qué comprobantes participaron de dicha aplicación. En el caso de facturas que están involucradas dentro de una aplicación, toma los vencimientos de las facturas y los multiplica por el importe de cada uno de los vencimientos en base a la fecha en la cual vencía el comprobante. Eso lo contrapone con las cobranzas, en el caso de clientes obviamente, que participaron en la aplicación y en base a los valores que entregó el cliente con su fecha correspondiente y sus importes, saca un equivalente en días, que es lo que nosotros denominamos cumplimiento. Es decir que el sistema lo que analiza es el desvío y muestra su equivalente en días respecto al cumplimiento del cliente con respecto a la fecha original del comprobante en el aspecto de vencimiento. Vamos a ver un caso concreto para tratar de clarificar más la situación. Yo emito una factura hoy con un vencimiento de 30 días. Si el cliente me paga dentro de los 30 días, supongamos que me paga a los 30 días, con un cheque al día, la cantidad de días en el cumplimiento es 0. Me cumplió exactamente lo que yo había pactado con él. Ahora, si a los 30 días el cliente me paga con un cheque a 45 días, en realidad, si bien me está entregando el cheque hoy, pero el cumplimiento va a ser dentro de 45 días, obviamente en la medida que el cheque se acredite y todos esperamos lo mismo, ¿verdad? En ese caso, los días de cumplimiento son 45. Bien, este es un caso muy sencillo. Una facturita con una cobranza con un solo cheque. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que a intentar hacerlo a mano realmente sería muy tedioso? Considere usted varias facturas con distintos vencimientos, con distintos importes, y esas facturas se aplican con varias cobranzas, con distintos cheques, o sea, en una cobranza pueden venir 10 cheques con fechas distintas, con importes distintos, obviamente. Eso, mezclarlo y sacar la cantidad de días en cuanto al cumplimiento, realmente es muy laborioso. Y Vector lo resuelve con sencillez.
hace lo mismo que usted hiciera a mano, pero mucho más rápido. Básicamente, el análisis que hace Vector para determinar los días de cumplimiento es por numerales, que nosotros consideramos que es la forma más exacta en cuanto a la obtención del número real en días de cumplimiento. Si bien también va a mostrar la columna de días de cumplimiento, ya sabe que si es 0, cumplió en el día. Si es mayor a 0, quiere decir que el cliente se retrasó X cantidad de días o el equivalente a X cantidad de días. Y si da negativo, quiere decir que el cliente se adelantó a la fecha de pago convenida. Habiendo analizado la forma en que trabaja Vector respecto a la determinación de los días de cumplimiento, vamos ahora a encarar a cómo se usa la prestación. Usted dispone de un periodo en donde va a indicar la fecha desde hasta de todas aquellas aplicaciones que se van a considerar. Por lo pronto, desde hasta. O sea que si usted pone del 1 del 7 al 31 del 7, va a considerar todas las aplicaciones. Recuerde que esto no es cobranza, sino es aplicaciones que yo realicé en donde obviamente están involucradas cobranzas, tanto como facturas, notas de crédito, notas de débito, etc. A continuación, filtros de análisis que le permiten configurar ciertas características del análisis que no son realmente relevantes, son para casos muy excepcionales en donde yo pretendo filtrar de acuerdo a los distintos mercados, condiciones de pago, etc. Un porcentaje anual de interés. Usted verá cuando demos a actualizar que el sistema nos exhibe el importe de lo que se cobró y a continuación en la columna de al lado la cantidad de días. A veces resulta interesante aplicar una tasa de interés tan solo por el hecho de exhibir cuál es el interés que yo le debería cobrar al cliente por su retraso en el pago. Seguidamente nos encontramos con dos parámetros que van a poder permitirle a usted variar la forma en que el sistema realiza el cálculo. Ahora lo vemos en un ratito, esta parte de fecha a cumplir y fecha de cumplimiento. Vamos a dar clic en actualizar. El sistema va a traer todas las aplicaciones que yo hice en este rango de fechas, ordenada por nombre de cliente, de forma tal de, si hubo varias aplicaciones en un mismo periodo para un mismo cliente, como vemos aquí, podemos establecer aproximadamente un perfil de cómo viene el cliente cumpliendo con sus obligaciones. En este caso vemos que todos se atrasan prácticamente, salvo el caso este de Álamo Carlos Timoteo, que se adelantó 5 días. Augusto Oña pagó una atrasada 28 días y otra con un adelanto de 7 días. El sistema me va a mostrar una columna con el nombre del cliente, otra columna con el comprobante, que ya vimos que son las aplicaciones. En este caso de ventas, si fuera de mi cumplimiento con los proveedores, serían aplicaciones de compra, la fecha en que se realizó la aplicación, el importe que se canceló y los días de retraso, en el caso de ser positivo por parte del cliente en el pago o en la cobranza en este caso, ¿sí? O el adelanto en el caso como este vemos aquí en Álamo, que pagó 5 días antes. Y a continuación una valorización. En este caso aparece en blanco. ¿Por qué? Porque no le puse ninguna tasa de interés. Si yo le pusiera, por ejemplo, lo que es hoy en día, estamos en 2019, le pongo una tasa del 55% anual y doy clic en actualizar, el sistema me diría que para Acrópolis, en este que se atrasó 64 días, le debería cobrar o le debería practicar una nota de crédito por intereses por este importe. En este lo mismo, vemos que Acrópolis Cables siempre se está atrasando y se atrasa mucho respecto a lo pactado, ¿sí? Bien, hasta ahí yo también sé, obviamente, que esto lo puedo imprimir, lo puedo guardar, ¿sí? Hasta ahí sencillito. Ahora vamos a ver qué puedo hacer yo en cuanto a intervenir en la forma que el sistema va a calcular los días de mora por parte de la clientela en el pago de sus obligaciones. Para ello usted dispone
de dos cuadros desplegables que le permiten configurar. Vamos a ver un caso. En este caso, el sistema ya presupone que yo voy a utilizar los vencimientos del comprobante. O sea que, al momento de evaluar la factura, va a tomar la fecha según la condición de pago que yo establecí, ¿sí? Esa fecha como fecha a cumplir, ¿sí? Yo establecí una condición de pago a 30 días, bien, esa factura se va a considerar vencida a partir de los 30 días. Si yo consideré una condición de pago de 15 días, bueno, a partir del día 16 ya el cliente está entrando en mora y ya empieza a sumar en cantidad de días. En algunas organizaciones o algunas formas de análisis, a veces resulta conveniente en base a la fecha del comprobante, o sea, adelanta el vencimiento. Ya va a considerar que la factura ya la tenía que pagar el cliente en el mismo momento de la emisión. Fíjese, vamos a hacer actualizar y recuerde, en este cliente 26 días de mora, 64, 71. Vamos a dar a actualizar. Ya me dice 31 en vez de 26, 72 en vez de 64 y no recuerdo la cifra anterior, pero seguramente la cantidad de días era superior. O sea que de esta forma, con la fecha de emisión del comprobante, usted lo que hace es analiza el cumplimiento de su clientela no respecto de la condición de pago que usted pactó con él, sino respecto de la emisión del comprobante en sí. Para redondear y no hacer tan extenso el tutorial, vamos a ver ahora la fecha de cumplimiento. El sistema por omisión toma la fecha del valor, del valor o de los valores que el cliente le entrega como fecha de cumplimiento. Ahora, en ocasiones, el que analiza esta información dice, no, ya con que el cliente me haya entregado los cheques ya está. Después, el tema de que si los cheques son a 30 días, a 90, 360 días, ese ya es otro problema. Yo lo que quiero tener es los cheques en la mano y quiero ver cómo cumplieron mis clientes respecto a la entrega de los cheques, más allá de que el cheque lo haya pateado para adelante. En ese caso, lo que usted hace es, opta por fecha de la cancelación, que sería algo así como la cobranza, en el caso de ventas y el pago en el caso de compras. En este caso estamos adelantando el cumplimiento, ¿sí? Porque lo hacemos tomamos como fecha la fecha de la cobranza. Si usted ahora se fija y recuerda que acá tenemos 31, 72 y 78, si damos a actualizar, vamos a ver que esas cifras disminuyeron, ¿sí? Es 0. ¿Por qué me mostraba una cifra grande, 70 y pico acá? Porque seguramente este cliente me había entregado un cheque para adelante, pero me lo entregó en el momento mismo que la factura venció, ¿sí? O sea que usted tiene para jugar estos dos cuadros desplegables y adaptar los resultados de lo que usted quiere obtener en cuanto al análisis de cumplimiento de cobranza respecto a sus expectativas o a su forma de trabajo. Bueno, como siempre, cualquier duda que tenga, estamos para asistirlo. Gracias.